unas personas a la reunión. ¿Qué pasó? Dice un problema técnico. Bueno, estamos grabando entonces y vamos a ir a nuestra presentación, que es esta que está aquí. La voy a agrandar para que... yo en este momento no estoy viendo si ustedes escriben algo. Si les agradecemos, bueno, cada ciertos momentos voy a volver a mirar el Meet, pero si alguno tiene alguna duda así muy importante, por favor abra su micrófono para que yo sepa que están consultando algo. Fíjense que aquí le pusimos estadísticos, análisis de regresión. Bueno, le puse parámetros y estadísticos. Ya vamos a ver por qué parámetros y estadísticos, cuál es la idea. Acá viene la idea. En general, cuando uno piensa en una población, uno dice, o uno plantea que lo que nos gustaría conocer es cómo alguna variable de esa población se comporta. Por ejemplo, si fuese una función de demanda, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesaría saber, por ejemplo, cuál es la elasticidad precio de la demanda. Eso es lo que nos gustaría saber. ¿Cómo se comporta la elasticidad de esa demanda? Ese sería el parámetro de la población. ¿Qué otra cosa nos gustaría saber si fuese la demanda? Nos gustaría saber cómo se comporta esa población respecto, por ejemplo, del ingreso. Sería muy bonito saber cómo se comportan respecto al ingreso, cuál es la elasticidad de ingreso. ¿Por qué? Porque eso nos daría luces de si los niveles de ingresos suben o bajan, cómo ellos reaccionarían frente a mis productos, cómo reaccionarían frente a mis precios, de elasticidad de precio. Por ejemplo, fíjense que hay un ejemplo muy práctico que tiene mucho sentido porque ya vamos a llegar a entender lo que es regresión, que partió con este tipo de ejemplo, el concepto de regresión, que es la altura promedio de los padres, cómo son las alturas de los hijos, ¿cierto? Esa es la idea de por qué viene un ejemplo de este tipo. Por ejemplo, fíjense en esto, la altura media de los individuos de un país. Si quisiésemos saber eso, ¿cuál es el promedio de los chilenos? ¿Cuál será nuestro promedio? Yo mido como 1,77, 76 por ahí. Y en Chile 1,70. soy 1,70. Yo en Chile soy más o menos, no tan alto, pero estoy dentro de los... En mi época mía, ahora ustedes son más altos, pero en la época mía yo era bastante alto, comparado con ese tiempo. Ustedes saben que el porte tiene mucho que ver con la alimentación. ¿Se acuerdan que antes uno tenía la idea de que los chinitos eran todos chicos? Hoy día los habitantes de China, al mejorar la alimentación y un montón de elementos, subió su promedio de altura. Pero cuando llegué a Estados Unidos, yo era medio nomás allá. ¿Ah? Era el rango medio. No estaba dentro de un grupito un poquito más alto, era el rango medio. Y eso es porque va por la raza, un montón de factores. Nosotros tenemos harto herencia oriental y eso define unas ciertas características genéticas, pero también el vivir en altura define ciertas características genéticas. Ustedes saben que los cuerpos largos no se comportan bien a la altura, cuesta mucho que llegue la sangre a las extremidades, por lo tanto los habitantes que son de lugares altos tienden a ser relativamente bajos con cajas muy anchas. Ese es el típico hombre de altura, que es el hombre que uno ve en el altiplano. Pero si uno va al sur de Alemania, que es muy alto, también ve el alemán chiquitito y con caja grande. ¿Ah? Y en lugares más al nivel del mar, obviamente, hay desarrollos de más altura. Así que tiene mucho que ver con nuestro acostumbramiento o adaptación al medio en que vivimos y también un poco o harto que tiene que ver con la herencia genética del sector de donde vengamos. Pero no porque sea alemán es tremendo de alto, va a ser también del sector de donde viva. Bueno, entonces a uno le gustaría conocer la altura media de los individuos. La idea sería resumir esa información en algunos números que podríamos denominar parámetros. ¿Ah? Uno le gustaría saber cuál es el promedio, cuál es la desviación. Bueno, a esta altura ustedes, me imagino después de haber mirado los videos, quedaron más claros, recordaron bastante más lo que era la media, la desviación, el error, etcétera, ¿no? El error estándar. Bueno, pero fíjense que ahí estaríamos hablando de parámetros. Pero uno en realidad podría hablar de estadístico, también podríamos hablar de parámetro estimado. Eso también podría ser un concepto que yo lo voy a dejar acá. Vamos a colocarlo. Estadístico o parámetro estimado. Parámetro estimado. Parámetro estimado. Que no me olvide, parámetro estimado. Entonces este archivo, guardar como, lo voy a guardar en el escritorio. Para que lo suba después. Voy a reemplazar el que tienen ustedes. Sí,
Entonces, fíjense ustedes que cuando uno piensa ya en una muestra, ya no habla del parámetro, habla del estadístico o parámetro estimado. ¿Qué pasó? Ahí. El parámetro estimado. Eh, entonces, fíjense que aquí cuando hablamos del estadístico parámetro estimado, ya pasamos o salimos de la población y entramos a la muestra. Por lo tanto, cuando uno piensa en el estadístico o altura media de lo que estamos en esta clase, ya salimos de Chile y vinimos a nuestra clase, o la estatura media de los puntarenenses, que entre paréntesis ha tendido a ser en algún caso un poquito más alto en muchos de nuestros congéneres por aquí, por la llegada de algunos europeos, ¿no? Entonces hizo subir un poco el promedio y se suponía que había algunas tribus originarias también que tenían promedios más altos. Y la pregunta que si nosotros miráramos nuestra clase, yo no sé cuánto miden ustedes por allí, yo los he tenido como alumnos, yo creo que andará por ahí entre el 70 y el metro 80, ¿no? Por ahí debe ser. Puede haber alguno un poco más, menos un metro 70, alguno más de un metro 80, pero la estatura nuestra debiera ir entre el metro 70 y el metro 80. La pregunta es si de este curso, que somos nosotros como clase, seremos realmente representativos de la población. Esa es la pregunta que uno se hace. Puede ser que solamente nos representa a nosotros en ese curso. No lo sabemos, ¿se dan cuenta? Entonces, la pregunta es cómo hacemos nosotros para saber si ese estadístico, ese parámetro estimado, se parece, se aproxima al parámetro. Aquí fíjense que faltó un parámetro que también se le puede denominar estimador, ¿no? Estimador. ¿Mm? Eh, bueno, esa es parte de las cosas que uno quiere hacer en un curso como este. Decir, a ver, tenemos información, estimemos al modelo, obtengamos parámetros estimados, o estimemos parámetros, obtengamos estadísticos y veamos si es que efectivamente ese estimador, ese parámetro estimado, se parece al verdadero parámetro. ¿Mm? Eso debería ser parte de lo que vamos a hacer. Nosotros cuando es estimado, tendemos a usar un sombrerito, que ustedes en sus cursos de estadística, el curso de estadística seguramente también lo vieron. Ustedes eh, le dicen techo ahora, ¿no? Cuando yo estudié le decíamos gorro, el beta gorro. Ustedes le dicen beta techo y en inglés se le dice hat, H-A-T, que es beta o alfa sombrero. ¿Ah? Hat es sombrero. Bien. Ah. Bueno, entonces fíjense ustedes que a uno le gustaría conocer el parámetro, pero ¿cuál es el problema? Es que sacar datos a la población es muy complejo, por lo tanto, normalmente uno trabaja con una muestra y lo que uno busca es saber si eso no es representativo. Hay muchos tipos de estadísticos o parámetros, ¿cierto? Fíjense que hay parámetros de medida de tendencia central, que podríamos llamar de centro, hay parámetros de dispersión, hay parámetros de posición, saber dónde estamos dentro de nuestra muestra, y la forma que tiene nuestras distribuciones, de acuerdo a los estadísticos que obtengamos. Entonces, fíjense, eso es lo que vamos a tratar de ir viendo aquí, algunos de centro, de dispersión, de posición, de forma. Ya. Entonces, cuando hablamos de posición, eh, fíjense ustedes que normalmente uno piensa en cuantiles, percentiles, cuartiles, deciles, que son las típicas medidas de posición. De tendencia central son los que ustedes ya estuvieron analizando, media, mediana, moda, entre otros, ¿no? De dispersión, los típicos, ¿no? Son la desviación típica, el coeficiente de variación, el rango, la varianza. Y de forma, tenemos de asimetría, también tenemos de kurtosis. Bueno, un cuantil, ahí se define un poco lo que es un cuantil, y hay casos particulares de este cuantil, que son los percentiles, cuartiles, deciles y cuantiles, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estamos allí? Un percentil de orden K sería un cuantil de orden K sobre 100. La mediana pasaría a ser el percentil 50. El percentil 15 deja por debajo el 15% de las observaciones, deja arriba el 85%. Esos mismos valores los podemos conservar si los llevamos al 25%. Por ejemplo, el percentil 25 sería el primer cuartil, por ejemplo.
o sería el cuantil 0,25, el segundo cuartil sería el percentil 50, y el percentil 50 sería el cuantil 0,5, o sería también la mediana. Y el tercer cuartil sería el percentil 75, el cuantil 0,75. Esto también estaba bastante bien explicado en los videos que tuvimos la posibilidad de ver. Aquí hay algunos ejemplos, un poquito repasando. La medida de tendencia central, los más comunes son la media, está en inglés entre paréntesis, en la min, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se calcula la media? Bastante simple. Uno divide todos los valores, lo divide por el tamaño muestral, que sería n. Ahí hay un típico ejemplo, facilito, ¿no? 2 más 3 más 7. Si uno piensa que los datos se concentran respecto de un valor, es una medida que nos da bastantes luces respecto de cómo se mueve esto, ¿no? Si nosotros sacásemos la media de nuestras alturas, diríamos de hombres, por ejemplo, diríamos estarían en 1,74 m, no sé. Las damas, la mujer chilena, pasamos de 1,5 m, yo creo que ya debemos ir por 1,55 m, 1,60 m en promedio, hemos venido subiendo también la altura, pero nuestras mujeres eran normalmente de 1,5 m la altura. Yo no sé cómo están las chicas de nuestro curso. Mi mami, por ejemplo, mide 1,5 m, mi tía mide 1,5 m aproximadamente. Y después ya mis hijas ya salieron más altas con todo el tema de la alimentación y todo eso. Ya están por el 1,64 m por ahí, 63. Pero mis primas son de 1,60 m. ¿Sí? Uno se da cuenta que ese es más o menos el promedio que va por ahí el promedio de la mujer chilena, y subiendo por todo lo que estamos comentando, ¿cierto? Que es la alimentación, la forma en que va cambiando también nuestras mezclas y composición genética. Bueno, la media es sensible a los valores extremos, porque uno en realidad podría tener una media y podría estar muy dispersa, o sea, tener una gran cantidad de variación o desviación típica, o podría estar muy concentrada. Entonces las curvas podrían ser muy levantaditas o muy chatas. Entonces es sensible a los valores medios, por eso es que siempre estas medidas de tendencia central tienen que ir acompañadas de medidas de dispersión. Bueno, aquí está la mediana. Si ustedes se fijan, es bastante simple, ¿no? Uno ordena los datos y dice dónde está el medio. El problema podría ser el segundo caso, que hayan dos que estén en el medio. Pero está fácil, ¿no? 5 más 6 dividido 2, ahí nos da que la mediana es 5,5, que también lo tienen que haber visto en el video. Claramente no va a ser tan sensible a los datos extremos porque los consideramos todos. Después aparece la moda, ¿cierto? Que la moda es lo mismo que sabemos nosotros por moda, que lo ocupamos en la ropa, que es lo que más se repite. Median se dice en inglés, mode en inglés moda decimos nosotros, y es lo que más se repite, ¿cierto? Entonces eso es bastante simple. Siempre decimos la moda no incomoda, pero el concepto de moda es que mucha gente lo está usando, es lo más repetido, es la moda. Entonces también lo trajimos al mundo real y lo entendemos. Si hay algo que uno no se le olvida nunca es la moda. Bueno, aquí hay algunas fórmulas de cómo están. Está la típica media. ¿Y qué pasaría si esa media estuviese en una tabla? Bueno, ahí está también un poquito explicado cuando aparece concentrado. Hay frecuencia, hay un valor, pero que está con frecuencia. Ese X1 puede estar 10 veces, el X2 puede estar 4 veces, que no es lo mismo que tenerlos todos separaditos arriba, ¿no? X1, que sería 1, 2, 7, 5, aquí no. Es 1 que está 5 veces, es 3 que está 4 veces, entonces la media cambia la forma de calcularla cuando estamos dentro de tablas con frecuencias, ¿no? Entonces, bueno, pero tampoco tiene mucha complejidad, tampoco lo vamos a hacer a mano, eso lo va a hacer todo, cuando busquemos una medida lo va a hacer el software en general, así que no habría problema. La pregunta es que tenemos que entrar a mirar la variabilidad o dispersión. Si uno mira el curso como el nuestro, nadie tiene nunca las mismas notas, nadie tiene las mismas notas en los trabajos tampoco, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no tenemos todos 5,2 o 6? ¿Por qué? Porque alguien podría decir, bueno, porque hay diferentes conocimientos de la materia, pero en realidad pueden haber otras fuentes de variabilidad. Fíjense ustedes, supongamos que todos estudiaron lo mismo, por lo tanto las notas vienen a ser las mismas, pero no es así. ¿Por qué? Porque alguien durmió poco el día anterior, se desveló, o estudió a última hora. No todos tienen la misma velocidad para hacer los exámenes, ¿cierto? Hay algunos que son muy bien entrenaditos, qué sé yo, algunos practican, ensayan.
he tenido esos compañeros que se entrenan y practican los ejercicios, otros no, van más lentos, entonces no alcanzan a terminar, o dice, pucha, me faltó el tiempo, que hay de todo. Otros que son tan rápidos que cometen muchos errores. Claramente los exámenes no son una buena medida, una medida perfecta del conocimiento. Pueden haber también errores de medida, ¿cierto? Que uno no pondera lo mismo en uno, en otro, el otro no lo explicó bien, no lo puso de la misma manera. Cuando las preguntas son un poco difíciles, pueden haber variaciones en las opciones. Entonces alguien, por ejemplo, puede haber dicho, pucha, aquí ya me tincan estas dos, voy por esta. Se aceleró y se fue al azar, por ejemplo. Y también puede haber simple y sencillamente aleatoriedad. Pues de repente uno no lo miró bien, no lo vio bien, no lo entendió. Entonces fíjense que siempre la vida se caracteriza por la variabilidad o dispersión. Nosotros mismos haciendo dos cosas las dos veces igual no nos sale igual. Entonces eso es parte de nuestra naturaleza. El concepto de estocástico, aleatorio. Siempre hay aleatoriedad. Eh, ¿Qué más podemos tener? Bueno, aquí aparecen algunas medidas de dispersión. Amplitud o rango, rango intercuartílico, ¿cierto? Como van allí, también lo vieron ustedes. Se da cuenta que la diferencia entre el 75 y el 25 se eliminan los dos primeros para evitar diferencias. ¿Qué más tenemos? Las medidas que más conocemos nosotros, que más hemos utilizado son estas. La varianza, que va a ser, fíjense, bastante simple de calcular, es cada observación menos su promedio, ¿cierto? Menos su media elevado al cuadrado. Aquí hay problemas, ¿cierto? El mayor problema es que las unidades son el cuadrado de las variables. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba la clase pasada es que una medida podría estar en metros y la varianza va a quedar en metros cuadrados. No es lo mismo metros que metros cuadrados. Y así un montón de otras cosas, ¿no? Ejemplos que uno se le podría ocurrir respecto de la varianza. Por lo tanto, una forma de arreglar eso y dejarla en la misma unidad de medida es sacar el cuadrado, ¿no? Y aparece entonces la standard deviation o la desviación típica, que es simple y sencillamente la raíz cuadrada de la varianza. Lo importante es que sí tiene la misma dimensionalidad, o sea, las mismas unidades que la variable. Eh, y bueno, en general, lo interesante es que algunas distribuciones que a nosotros nos van a interesar, por ejemplo, como en la normal, que entre la media y la desviación típica vamos a tener concentrada la mayoría de los datos. ¿Qué va a pasar en una distribución normal? Que a la media, a una desviación típica de la media, va a estar más de la mitad de las observaciones, y a dos desviaciones típicas, ¿cierto? Si uno tomase dos desviaciones típicas y las colocara al ladito, una desviación típica más otra desviación típica, a cada lado, ¿cierto? Que esto es positivo o negativo, vamos a tener casi prácticamente más del 90 y tantos por ciento de las observaciones. Entonces, esas son las gracias que tiene una distribución normal, que logra recoger muy bien lo que está ocurriendo con los datos de nuestra muestra en este caso. Ya, ¿qué pasa con la forma? ¿Cierto? Hablábamos ahí de la forma. Fíjense que hay algunos grados de asimetrías. Aquí hay una función, fíjense esta que está aquí, la primera, está bien simétrica, ese lado amarillito es igualito al otro, es una copia. Este otro lado, si ustedes se fijan, hay una cola más larga, no son iguales los dos lados, hay una simetría con cola positiva, en este de abajo hay una simetría con cola negativa, que sí, hay muchas formas que uno puede ir determinando. ¿Ah? Entonces, siempre interesante conocer también el tema de las asimetrías que tienen las distribuciones que estamos analizando, y poder calcularlas también. ¿Eh? Así que hay algo para eso. ¿Cuáles son los estadísticos que se tienden a utilizar para las asimetrías? Ahí habían algunos. Normalmente no los calculamos a mano, ¿cierto? Pero hay algunos que están relacionados con la diferencia de la tendencia central, diferencia entre primer y segundo cuartil y segundo y tercero, otras diferencias o desviaciones con signo al cubo con respecto a la media. ¿Ah? Entonces vamos a tener asimetrías positivas, negativas. En una distribución simétrica la simetría tendría a ser nula, eso es interesante, ¿no? Que sería la que es exactamente, no es asimétrica, entonces la asimetría tiende a ser nula. Surge también el concepto de kurtosis. La kurtosis es qué tan
plana o qué tan alta es la distribución que estamos analizando. Entonces tenemos ahí por lo menos tres tipos de kurtosis. Una que es, bueno, y hay un indicador de kurtosis, que es un cálculo que se hace, ¿cierto? Si es menor que cero, se habla de una función aplanada. Si una kurtosis es cero, como la normal, si es mayor que cero, es apuntada o alargada. Y tiene algunos nombres ahí que en realidad uno no los ocupa, ¿no? Eh, sí, en general, a mí sí me ha tocado calcular esto, porque con algunas técnicas se nos pide que los datos, que las variables que estamos analizando se distribuyen normal. Entonces a veces uno toma las variables que uno tiene y analiza la kurtosis de las variables para saber cómo se comportan el grupo de variables. Por ejemplo, la edad o alguna. ¿Se distribuye normal o no se distribuye? Entonces en algunos casos uno está obligado a hacer una medida de la kurtosis, si es que quiere hacer un buen estudio, ¿no? No sé si hasta aquí vamos bien, o no sé si no vamos bien. ¿Sí? ¿Hay dudas por acá, parece? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Esto Sí, me vamos parece a mí bien. que casi todo lo han visto ustedes. Estamos tratando de recordar varias cosas para que cuando hablemos de algunos conceptos no estemos perdidos, sino que digamos, mira, este es un parámetro estimado y uno diga, este no es el verdadero parámetro, hay uno que es el parámetro de la población. Este es un estadístico, no es calculado. Si decimos, a ver, mira, vamos a calcular la media, uno sepa que es como se agrupan los valores de una respectiva variable, alrededor de algo se agrupa. Si hablamos de la desviación estándar, ¿qué tan alejados están de su media? ¿Ah? Entonces, y también se define un poco la estructura de la función que estamos analizando. Eso es más o menos lo que estamos tratando de hacer. Después vamos a usar los conceptos nomás y ya no, esto no lo vamos a calcular, esto en teoría ya se vio. Y si no se vio, o a veces uno lo ve y no lo madura, que es un tema, ¿no? Hay muchas cosas que uno hace mecánicamente. Yo creo que, por lo menos yo que pasé en esta universidad todas las estadísticas y todo lo demás, tuve un muy buen profesor, como es Víctor Díaz. Y claro, después cuando fui a hacer mi máster, habían cosas que las hacía, pero no las entendía muy bien, obviamente. Hay cosas que después uno llega a entender a la luz del tiempo de tanto utilizarlas. Y en ese contexto, entonces, cuando llegué a Estados Unidos, yo recuerdo que tuve un profesor muy bueno de econometría, T.C. Lee se llama. Se supone que estaba dentro de los 10 mejores econometristas de Estados Unidos. Y me quería harto, me conversábamos harto, qué sé yo. Él es de origen taiwanés. Y yo le decía, no, profe, si yo en realidad no fui malo en estas cosas. Le digo, yo era bastante bueno en alguna de estas líneas, qué sé yo. Y me dice, pero José, ¿cuántas estadísticas tienes? Y yo le digo, bueno, una, dos, ¿cuántas econometrías? Qué sé yo, en mi máster hice una econometría o una y media, no sé. No, pues me dice, aquí lo que vamos a lograr es madurez en algunos temas. Y ese es el punto, cómo uno va madurando algunos temas. Si uno dice, oye, si por estudiar administración, si con la administración uno bastaría. Si ya entendí los conceptos de la administración, ¿para qué quiero más administración? Pero en realidad después se da cuenta que hay una administración de personal, que hay una administración 2, que hay una administración de recursos físicos, que hay una administración financiera, que hay... Ah, dice, en realidad no tenía tan claro que habían tantas administraciones. Y así, entonces dice, pero si contabilidad ya la entendí con una, pero después tiene contabilidad 2, tienen, no sé cuántas contabilidades hay ahora, 3 o 4. Después hay una contabilidad de costos 1, contabilidad de costos 2. Entonces uno se empieza a dar cuenta que en la medida que uno empieza a avanzar, va logrando madurez en los temas. Y con esto pasa lo mismo. En la medida que uno vaya refrescando los conceptos, va madurando las ideas. Bueno, aquí ya empezamos a hablar de regresión. Fíjense que aquí está el caballero, el Francis Galton. Bueno, era primo de Darwin. Estos tipos estaban muy bien relacionados ahí con, fíjense el lugar donde están. Eso es Inglaterra en esos años. Fíjense las maderitas cómo son, ¿no? Yo tuve, eso me parece que es la Cámara de los Comunes, me da la idea. O una universidad. Yo tuve el privilegio que fui a un congreso a Inglaterra y nos recibió un lord, que era el que padrinaba la universidad que nos recibió allá, y nos llevó a la Cámara de los Lores, de los Lords, y a la Cámara de los Comunes. Y nos permitió sacar fotos y todo eso, cosa que es absolutamente prohibido. Y uno se da cuenta, ahí es donde coronan a la reina, era puro oro adentro, las pinturas de
la batalla de Waterloo, unas cosas realmente impresionantes. Bueno, yo pensaba en mi interior, mucho de este oro tiene que haber venido de Sudamérica o de los piratas, pero bueno, lo tienen ellos allá. Entonces uno empieza a fijarse, esta gente realmente estaba muy bien relacionada, Galton, Darwin, no eran personas del pueblo, así como uno viene de clases trabajadoras y que ha logrado estudiar en su vida. Esta gente normalmente era de clases muy acomodadas y de muchos años, ¿no? Y se dedicaron, obviamente, a tipos muy inteligentes, además. Bueno, ¿qué gracia tiene este caballero? Fíjense ustedes. eh, Galton introdujo en un libro que se llama Natural Inheritance, imagínense, antes de 1900, y habló de algo que él llamó la ley de la regresión universal. ¿Qué trataba de decir este caballero? ¿Por qué apareció el concepto de regresión? Dice, cada peculiaridad en un hombre es compartida por sus descendientes, pero en media en un grado menor. Entonces, ¿por qué surgió la palabra regresión? Porque fíjense que si uno, bueno, aquí sigamos viendo y va a aparecer el concepto de regresión. Su trabajo se centraba en la descripción de los rasgos físicos de los descendientes a partir de los de su padre, por otra variable, ¿no? Y Pearson, un amigo suyo, realizó un estudio con más de 1000 registros de grupos familiares observando una relación de este tipo. La altura del hijo era una constante, 85 centímetros más 0,5 altura del padre aproximadamente. Conclusión, los padres muy altos tienen tendencia a tener hijos que heredan parte de su altura, aunque tienen tendencia a acercarse, o sea, a regresar a la media. Fíjense que la altura de los padres entonces regresa a un promedio. Porque si no, ¿qué podría haber pasado? Que si se juntan dos personas grandes, hubiesen tenido hijos más grandes que ellos. Y dos grandes, hijos más grandes que ellos. O sea, tendríamos una raza de gigantes. Y por otro lado, dos personas bajas tendrían hijos bajos como ellos, y así sucesivamente, o sea, tendríamos razas también de pigmeos. Y la verdad es que no vemos eso. Vemos que en general las poblaciones tienden a, entonces, regresar al promedio de las estaturas de los padres. Y de allí, como regresaban al promedio, surgió el concepto de regresión. No sé si se entendió la idea. Entonces, hoy día ya el concepto de regresión no estamos analizando qué cosa regresa a qué cosa, sino que estamos tratando de encontrar o predecir, ¿cierto?, algunas medidas, decir, a ver, este parámetro se parece al verdadero parámetro, hoy día estamos en regresión en esa idea. Pero quedó el concepto original, quedó como regresión, como que las estaturas de los padres regresan, de los hijos regresan a los promedios de los padres, y en general eso tiende a pasar en nosotros como la humanidad. ¿Sí? ¿Bien? ¿Entendió la idea? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No hay problemas? Ya, perfecto. Sí, vamos bien. Ya. Sigamos entonces. Bueno, fíjense ustedes que entonces, aquí vamos a tratar de ya hacer un pequeño análisis de regresión. Se tiene alguna manera de recoger los datos, que normalmente eh, uno trata de observar variables, varios individuos en una muestra. Aquí no están todas las personas, hay un grupo nomás, ¿no? Entonces fíjense que hay una persona que mide tanto y pesa tanto, mide tanto y pesa tanto, mide tanto, pesa tanto. En cada fila tenemos un individuo y cada columna representa los valores de una variable. Esta es la altura, este es el peso, esa es una persona, otra persona, son individuos. ¿Ah? No hay ningún orden. Uno los podría representar con un diagrama de dispersión. Cada punto, 1,62,61, 1,54,60, van a representar puntos o coordenadas dentro de una gráfica. Y lo que nos interesa ahora es ver si esas variables se relacionan de alguna manera entre ellas. De alguna manera entre ellas. Esto es muy genérico, ¿eh? Todavía no entramos a cosas muy económicas acá. Estamos un poco tratando de entender cómo funciona esto. Porque fíjense que en realidad, uno podría pensar qué cosa determina qué cosa, ver la causalidad. Aquí todavía no estamos en eso. Ya en economía sí tenemos nuestros modelos más claros y tratamos de dar una relación de causalidad. Entonces aquí estamos tratando de fijarnos si existe entonces alguna relación entre las variables, de qué tipo es esa relación y si es posible de alguna manera predecir el valor de una de ellas en función de la otra. ¿Mm? Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Avanzó? Ahí. Bueno, aquí aparece un diagrama de dispersión. Fíjense que aquí tenemos todos los puntos. ¿Mm? Aquí tenemos las alturas
y tenemos los pesos. Entonces, para cada punto vamos nosotros ahí generando. Ahí fíjese, mide 1,87, pesa tantos kilos, ese mide 1,61, pesa 50 y así sucesivamente. Ahora, si nosotros fuésemos capaces de generar una cierta tendencia, fíjense aquí se puso una línea que es una tendencia, entonces, ¿qué pareciera aquí? Pareciera que el peso tiende a aumentar con la altura, o sea, los tipos más altos tienden a pesar más. Yo en mi familia tengo hartos ejemplos que no son así, ¿no? O sea, de repente somos medio chiquititos y robustos, pero en general tiende a pasar eso, ¿no? Que las alturas y los pesos representados aquí en un diagrama, fíjense que uno mira esto y uno dice, mire, hay una tendencia acá. Fíjense que estamos por aquí, por allá, y esto va avanzando hacia allá. Entonces, hay uno que como que encuentra tendencias. Fíjense por aquí, ahí encuentra algunas relaciones uno. Fíjense que si uno empieza a sacar estos centímetros, cada 10 centímetros pareciera que hay ahí como 10 kilitos, ¿no? Otros 10 centímetros, otros 10 kilitos. Pareciera que hay algo así, ¿no? En realidad con la gráfica uno puede hacer algo, pero pareciera que no es el mejor camino, pero bueno. Entonces, fíjense que el peso aumenta 10 kilogramos por cada 10 centímetros de altura. Entonces pareciera que hay algo de eso. ¿Ah? Eso es interesante, ¿no? Cómo uno podría, graficando, ya darse una idea de cómo va la tendencia, cómo se comporta la tendencia de los datos. Si es que hay o no hay tendencia, si hay o no hay correlación. Fíjense que estos están muy dispersos en esta primera gráfica, esta gráfica que está acá. Si este fuese el caso, no se aprecia una relación o una correlación. Fíjense, aquí están como bien concentrados. Si yo tirara una línea acá, como que habría una relación, una fuerte relación directa. Y acá no está tan claro como eso, ¿no? Pareciera que hay una relación, inversa. ¿Ah? Bueno, y aquí hay algo escrito de eso. Ahí no se aprecia correlación, aquí se ve una relación directa, y aquí entonces lo que uno encuentra es una relación inversa. Si uno pudiese así tirar cuadrante, diría, mire, la mayoría está de este lado, la mayoría de este lado van para allá. La mayoría van, no tanto, pero hay por acá, pareciera que es inversa, y acá están dispersos por cualquier lado. ¿No? Entonces ahí uno tiene relaciones directas, o relaciones positivas, relaciones inversas, o relaciones negativas, y tiene lugares donde no hay correlación. Eh, ¿Qué pasa acá? Lo que uno trata de hacer, y aquí es donde empiezan ya las técnicas, ¿no? Lo que uno trata de hacer es encontrar cuál es el nivel. Bueno, primero uno trata de encontrar una curva que se ajuste a estas relaciones de datos, que es lo que finalmente tratamos de hacer con el análisis de regresión. Tratamos de encontrar una línea, sí que se pudiese llamar línea podría ser cuando pensamos en dos variables, ¿no? Pero cuando pensamos en tres, cuatro, cinco variables, que sería el análisis multivariante, la verdad es que tratamos de encontrar algo que tal vez no lo podemos imaginar porque nosotros estamos casi hechos para pensar en dos dimensiones o en tres como más, y ya cuando pensamos en cuatro, cinco, ¿cuál sería la cuarta dimensión según Einstein? ¿Se acuerdan de eso, no? Dice Einstein que hay una cuarta dimensión. Nosotros pensamos en largo, alto y ancho, ¿no? Las tres dimensiones que nosotros vemos, ¿no? Que es lo que nuestros ojitos ven. Largo, ancho y alto. ¿Sí? ¿Cuál sería la cuarta dimensión según Einstein? ¿Se acuerda alguien, no? El tiempo. El tiempo, ¿cierto? La luz en el espacio, ¿cierto? Dice que forma una cuarta dimensión el tiempo, efectivamente. Ya. Aquí, fíjense ustedes cómo aquí se ajusta. Fíjense que si uno empieza a hacer estos gráficos de bigote, no sé si los vieron también la señora ahí, cómo están representados y uno tiende a ver cómo se concentra y diría, mire, esto tiene algún nivel de ajuste. Para eso nosotros generamos aquí unos valores que le llamamos R y R cuadrado. Fíjense, aquí hay un R de ajuste y el R se mueve entre 0 y 1. Aquí hay un alto nivel de ajuste y uno en realidad no tengo que mirar los R, miro la gráfica y digo, mira, esa línea roja está muy rodeada de puntitos. Aquí digo, esa línea roja, todos los puntitos, las dispersiones son muy grandes. Entonces, claramente el ajuste que tiene esa curva no es muy alto. Y eso es interesante. ¿Cómo nosotros entramos a ver la relación entre dos variables, X e Y?
nosotros, bueno, tenemos una medida que se llama covarianza, ¿cierto? Fíjense que sacamos entonces la media de una variable, la media de la otra, y calculamos las desviaciones de cada variable respecto de su media, y las multiplicamos y lo dividimos por el número de observaciones, y a eso nosotros le llamamos covarianza. Entonces fíjense que la covarianza podría ser positiva si la relación es directa, podría ser negativa si la relación es inversa, y que las dos variables no están correlacionadas si la covarianza es cero. Entonces, si es creciente, es porque tiene signo positivo. Si es decreciente, el signo es negativo. Si no dice nada, entonces uno espera que sea, que sea cero. Aparece entonces, fíjense ustedes, un coeficiente que trata un poco de medir esa correlación lineal. Esto se le ocurrió al señor Pearson, y entonces aparece aquí el famoso R. Si ustedes se fijan, acá arriba tenemos la covarianza, dividido por la varianza de X, o sea, por la desviación típica de X, la desviación típica de Y, ¿cierto? Eh, y eso entonces es una medida muy interesante de la correlación lineal. Y eso hay que tenerlo claro, que es para eso, ¿no? Aquí al final se dice, es para encontrar correlaciones o relaciones entre dos variables lineal, pero este R de Pearson, el coeficiente de correlación de Pearson, no va a servir cuando tengamos funciones cuadráticas, logarítmicas y otras que no sean lineales. ¿Qué gracia tiene el R? Bueno, ¿qué gracia tiene? Es adimensional, ¿cierto? No está ni en función del valor de X ni del valor de Y. Y usted dirá, ¿ni por qué? Ah, eso también tiene que haberlo visto con la señora aquí, porque aquí hay una X que se elimina con esa y una Y que se elimina con esa. Entonces nos queda, en el fondo, una medida adimensional, que es una cosa interesante. O sea, en realidad miramos si está entre 0 y 1, y no sabemos si estamos midiendo edad con peso o cantidad demandada con precio. En realidad no, es una medida dimensional. ¿Se relaciona esta variable con esta? ¿Sí o no? Y vemos el R, ¿no? Los valores están entre menos 1 y 1. Si R0 van a estar no correlacionadas. Va a haber una relación perfecta entre las dos variables si es más 1, que va a ser positiva, ¿cierto? O menos 1. Eh, Claramente, mientras más cerca esté de 1 o menos 1, mejor o mayor será el grado de relación lineal. Ahí podrían jugarnos una mala pasada los outliers o las observaciones anómalas, ¿cierto? ¿Cuál es un outlier? Supongamos que todos en el curso medimos 1,70 y tenemos un compañero de 2,5 metros. Ese nos va a echar a perder el promedio. Pero no es lo común que hayan personas de 2,5 metros, ¿no? Entonces ahí tendríamos un outlier. Entonces eso cambia obviamente y cambia las distribuciones, los R y todo eso. Fíjense que aquí hay un R muy bajito, 0,1, porque fíjense, esto no va ni para allá ni para acá, no va. Aquí hay algo para allá, ¿no? Como que es positivo, ¿se dan cuenta? Pues todas estas son positivas, ¿cierto? Aquí, fíjense, R, hay algo positivo, pero 0,4, y puede ser entre 0 y 1. Acá fíjense que se ve más, ¿no? Este es 0,8. Fíjense que aquí ya uno ve que hay como una nube de puntos bien orientada, y este sí que están bien alineaditas. Si tiramos una línea recta ahí, quedan todas cerquitas de la línea recta. ¿Sí? ¿Se aprecia eso? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Se va viendo? ¿Todos claritos? ¿Dudas, consultas? ¿Vamos bien? Ya. Todo claro. Todo claro, ya. Y aquí está al revés, que son las correlaciones negativas. Ustedes se fijan aquí es menos 0,5, menos 0,7. Aquí fíjense, menos 0,95. Ya 0,7 no es malo, para que ustedes sepan. Ahí al final hice una tablita ahí. Y 0,99, esto está prácticamente una línea, ¿no? Ahí puede haber un poquito corrida alguna. Ya, esta está muy bonita. Esta la encontré por allí, la pegué. Fíjense cómo se va. A ver, la voy a hacer correr de nuevo. Ahí, ahí. Fíjense cómo va bajando la R, ¿eh? En la medida que más se dispersan. 0, 3. Fíjense, ahí va bajando. 0, 1, 0, 0. Ahí ya casi no hay. Y esta es negativa. Fíjense cómo esta se va volviendo cada vez más negativa ahí. El R menos 0,5, fíjense cómo se van ajustando. 0, 0,88, ahí va llegando. 0,90, 0,96, 96,7, 99.
99, ahí quedó en 1. ¿Ah? Bonita. Y porque hicieron esto, se los felicito, no lo hice yo. Consultas frecuentes. Si R0 quiere decir que... Esto está mal, ¿no? Vamos a tener que arreglar. Si R0 quiere decir que las variables son independientes, que las variables son independientes, y la respuesta no necesariamente. Lo grabé, ¿no? Lo grabemos. Ya. Ahí. Ahí sí. Si R0 quiere decir que las variables son independientes, y la respuesta es casi siempre sí, pero no tiene por qué ser cierto en todos los casos. Lo contrario sí es cierto. Cuando hay independencia, si sabemos que son independientes, no debiera haber correlación, o sea, el R debiera ser 0. Pero si hay un R0, podría haber algo por ahí, también algún problema, alguna cosa que no funcione. Bueno, y esta es la pregunta interesante que yo me hacía cuando hice mi tesis de máster. Le decía a mi profe, oiga, ¿qué R debiera yo buscar por allí? Entonces, fíjense ustedes, si está entre 0,96 y 1, la correlación tiende ya, uno podría decir con 0,96 es perfecta. Entre 0 y más o menos, ¿no? 0,85 y 0,95 es fuerte. Entre 0,7 y 0,84 es significativa. Entre 0,5 y 69 es moderada. Yo diría que por ahí ya uno podría pensar que hay, pero si uno quiere algo significativo, debería ser sobre 0,7. ¿Qué hice acá? Y bueno, ya entre 0,2 y 0,49 es débil, muy débil, y ya este caso es nula, ¿no? Este caso es nula. Creo que la puse al revés aquí. ¿Eh? No, la escribí al revés. Bueno, también pueden haber otros coeficientes de correlación. Ahí están los apellidos de los caballeros, Kendall y Spearman. Pero esto cuando normalmente trabajamos con algunos elementos que no son numéricos, sino que son más bien de orden. Entonces en ese caso aparece el Rho de Spearman, el Tau de Kendall, ¿cierto? Que en este, por lo menos aquí en análisis econométrico no los vamos a utilizar. Y aquí vamos a entrar a algunas nociones de regresión. Un modelo muy simple, fíjense ustedes. Vamos a tener una variable dependiente, que también se llama predilla explicada, y una variable independiente predictora explicativa. Aquí ya tenemos una relación de causalidad, ¿no? Al ser esta dependiente, ya sabemos que Y depende de X. Esa es nuestra relación de dependencia. O sea, la variable dependiente es Y la variable independiente es X. O sea, X explica qué es lo que pasa en Y. Y F va a ser algún tipo de función, ¿cierto? Que va a tener ciertas condiciones, características. Nosotros ya vamos a encontrar alguna función. Nosotros vamos a usar fundamentalmente funciones Cobb-Douglas. Ese va a ser nuestro formato. Y en algunos casos translogarítmicas. Ya la vamos a hacer, obviamente. La vamos a tratar de desarrollar. Y aquí tenemos un error aleatorio, ¿cierto? Este error, claramente el error no tendría que depender de X. Esto no está relacionado con eso. ¿Qué está en el error? Todo lo que X no puede explicar de Y, se supone que lo explica este error aleatorio. ¿Sí? No sé si se explicó bien. Aquí está el mismo ejemplo que les daba de Pearson, de grupos familiares. La altura del hijo tiene una constante, más 0,5 la altura del padre. Entonces uno dice acá, ¿qué pasa si el padre mide 200 centímetros? Ups. ¿Cuánto debiera medir el hijo en promedio? Entonces dice 200 por 0,5 más 85. Dice el hijo no va a medir 2 metros, debiera medir 1,85. Alto, pero no tanto como el padre, regresa a la media. ¿Qué pasa si el papá mide 1,20 m, que sería bien bajito? ¿Cuánto mide el hijo? 1,20 por 0,5 más 85, 1,45. Es bajo, no tanto como el padre, también regresa a la media. ¿Se dan cuenta? Ese fue el típico ejemplo de regresión. ¿Sí? ¿Vamos bien? Nosotros nos vamos a preocupar un poco de esto, ¿no? Los modelos de regresión lineal es la cosa que a nosotros nos interesa. No nos interesan las regresiones cuadráticas ni cosas de ese tipo. Vamos fundamentalmente a dedicarnos un poco a estas regresiones lineales.
que también se le conoce como regresión lineal simple. Entonces uno se imagina que va a tener un modelo de regresión lineal, una variable dependiente, una independiente. Uno trata de encontrar entonces la función lineal que permita aproximar ahí. Entonces fíjense lo que pasa acá. Le puse sombrerito a esa y sombrerito a esa. ¿Por qué? Porque estos beta sombreritos yo los saco de la muestra, son los estimados. Estos son los estimadores, los estadísticos, o los parámetros estimados, y el verdadero parámetro es y x. Esos son los verdaderos parámetros, ¿no? Y nosotros en realidad solamente obtenemos un parámetro estimado. ¿Qué es beta 1? Va a ser la ordenada en el origen o la constante, y beta 2 pasa a ser la pendiente de la recta, y el error también es estimado. O sea, yo aquí podría pensar que existe una verdadera función, yo aquí no lo puse, podría ponerlo, ¿eh? Podría pensar que existe una función acá, que le vamos a llamar una función poblacional. A ver si lo hacemos. Entonces, vamos a tener, eh, aquí vamos a escribir, aquí, vamos a colocarle aquí. Ah, ahí. Esto es, ¿qué tamaño es esto? Esto es 24. Y estas son 19,4. Entonces, esta va a ser una función, vamos a tener aquí una función de regresión poblacional. Entonces esto es 24. ¿Qué va a ser esta que está acá? Esta es la verdadera función de regresión. ¿Está? ¿Cómo ve? Esta. Pero esta no tiene los sombreritos. Entonces, esta la borramos y colocamos. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Va a ser esa. Y sin sombrerito. ¿Ah? Ahí. Y va a depender del verdadero beta 1, sin sombrerito. Va a depender del verdadero beta 1. Va a depender del verdadero beta 1. Acá. Acá. Aquí. Va a depender entonces del verdadero beta 1. Acá. Va a depender del verdadero beta 1. Este que está acá ya no va a existir. Y este lo vamos a separar acá para poderla borrar. Ahí. Ups, me lo borró todo. Ya. Entonces esta va a depender del verdadero beta 1. Aquí. Del verdadero beta 1. Yo le puse beta 1. Y del verdadero beta 2. Y del verdadero beta 2. Entonces, y el beta 2, bueno, copiamos este mismo, aquí, del verdadero beta 2. Aquí esto es 2. 2. Y el mu, ese mu, es un mu, eh, es un mu verdadero, no es un mu estimado. Entonces aquí está el verdadero mu. Entonces esta que está aquí va a ser la función de regresión poblacional. Fíjense que está el verdadero i, el verdadero x, el verdadero beta 1, el verdadero beta 2 y el verdadero mu. Y nosotros entonces lo que tratamos de hacer es simple y sencillamente tratar de encontrar un parámetro que sería el beta 1 hat o el beta 1 estimado, y después nos preguntamos, ¿y este será parecido a ese?
este beta 2 no es el verdadero, porque este es de una muestra. ¿Mm? Entonces, se busca encontrar una función, entonces coloquemos aquí, de regresión muestral, regresión muestral, regresión muestral, de regresión muestral, ya, una función de regresión muestral de X que permite aproximar Y mediante una función como esa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí ya quiero que quede más claro. Yo, en realidad, cuando lo hice, no hay... Se me olvidó colocar eso. La idea es que yo siempre ocupo la pizarra, les contaba yo, ¿no? Entonces ahí escribo función de regresión poblacional y muestral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este I estimado no es necesariamente igual al verdadero I que tenemos nosotros como dato. Fíjense que yo como saco este I estimado, coloco un X cualquiera, lo multiplico por el beta que yo obtuve, le sumo el beta 1 y obtengo un I. Entonces fíjense que rara vez estos dos coinciden. Por lo tanto, SI menos SI me va a dar en el fondo el error estimado o el residuo. Entonces yo resto S menos S y voy a obtener el mu estimado. ¿Mm? El mu estimado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Este sería como mi modelo de regresión simple. ¿Vamos bien? ¿Se capta la idea? ¿Sí? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ya. Y bueno, entonces aquí hay un ejemplo de regresión que se encontró acá. Vamos a hacer andar esta máquina. Ahí. Eh, Fíjense ustedes, la relación entre variables no es completamente exacta. Encontramos aquí el intercepto, este que está aquí el intercepto. Esta es la pendiente, 0,5. ¿Cuál va a ser la mejor recta para predecir los valores de I? ¿Qué errores cometemos en aquella aproximación? Fíjense ustedes que la pregunta podría estar más bajito, más arribita, ¿cómo podría ser la recta? Sabemos que es el intercepto, por lo tanto parte de allí, sabemos que es a la pendiente y hay una metodología mediante la cual nosotros logramos esa recta. ¿Cómo se llama esa recta? Estimación mínimo cuadrática. También le podemos llamar, también le podemos llamar así, mínimos cuadrados ordinarios. Mínimos cuadrados ordinarios. También le vamos a llamar así. También le vamos a llamar así. ¿Cuál es la idea? Lo que tratamos de buscar son los parámetros beta 1 y beta 2, de modo que se minimice la sumatoria de esos errores al cuadrado. Y la pregunta que ustedes serán, oye, ¿por qué tomamos los errores al cuadrado si aquí solamente teníamos los errores acá? ¿Por qué tomarlos al cuadrado? ¿Por qué tomarlo al cuadrado? Y la respuesta es porque fíjense, ¿qué tal si yo tengo ese error que está aquí, es más tanto, y ese es menos tanto? Ese más con ese menos se podrían anular. Supongamos que este es más 0,2 y ese es menos 0,2, más 0,2 menos 0,2 se anulan. Entonces la idea es no perder ninguna observación. Entonces a los tipos se les ocurrió que elevándolo al cuadrado, los errores al cuadrado no se pierde ninguna observación. Entonces los tenemos a todos y después se hace un proceso de minimización que lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante y nos sale cómo se calcula beta 1 cuando es un modelo no matricial. Este es simple y sencillamente un modelo bivariado que tenemos dos variables, fíjense, SI y SX, ¿cierto? Entonces ahí sacamos el valor de beta 1 y este es el valor de yo aquí en realidad le puse beta 2 y beta 1. Le cambié el número, ya. Lo voy a arreglar eso. Entonces, fíjense que aquí tenemos el promedio menos, despejando en el fondo. Sacamos beta 1, tenemos beta 1 y después lo despejamos y nos queda y podemos obtener el beta 0. Y porque ya sabemos, también podemos estimar Y. ¿Qué ventajas tiene este método? El error residual medio es nulo. La varianza del error residual es mínima para esta estimación. Entonces, por lo tanto, uno en términos promedio obtenemos un modelo que minimiza la distancia de los errores. Esa es la gracia que tiene el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. También es un modelo lineal, ¿cierto? Porque el modelo es lineal
en los parámetros. Bueno, eso es lo que nosotros obtenemos y esa es la técnica y esta es la técnica que nosotros vamos a ocupar. Yo tengo un ejemplo hecho en Excel para que podamos desarrollar esta técnica, un poquito más complicada que esta porque esta es bivariada, la tengo en un modelo, bueno, en un modelo de matrices. Bueno, aquí está la forma en que se comportan los errores, los residuos. Fíjense ustedes cómo en alguna medida va cambiando el R y los residuos se empiezan a agrandar. Mientras más grandes los residuos, obviamente menos correlación está entre las variables y empezó a cambiar de sentido y se va en el sentido negativo. Ya. La pregunta. Ya, yo calculé, tengo una técnica para desarrollar estimar mis parámetros. La pregunta es, ¿cómo es la variabilidad? ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes que aquí en este caso colocamos solamente la variable y, nos olvidamos de la x, y miramos cuál es la variabilidad que tenemos respecto a la variable y. Aquí están los valores de y, cómo se proyectan hacia el eje y, nos olvidamos obviamente de x, ¿ah? Cómo se proyectan esos errores allí. Entonces, ahora cómo nosotros empezamos a interpretar el residuo, ¿cierto? Que serían nuestros errores de predicción, y los empezamos a proyectar hacia el eje de X y el eje de Y, y vemos entonces estos errores o estos residuos tienden a estar menos dispersos que los originales, ¿cierto? Si eso, nos fijamos en los residuos originales, fíjense lo dispersos que están, cuando uno los trabaja, ¿cierto? Este tipo de residuos tienden a concentrarse un poco menos. Y bueno, y cuando eso ocurre, claramente lo que tenemos es esa línea verde oscura versus la línea verde clara, tenemos un mejor ajuste de los residuos. ¿Ah? Entonces, allí eso es lo que tratamos de medir. ¿Cómo se mide eso? Y ahí aparece entonces un coeficiente que se conoce como coeficiente de determinación, que van a ser los errores respecto de I, ¿cierto? Fíjense, la varianza que se tiene respecto de I al cuadrado, la varianza, y la varianza que se tiene respecto de los errores. Y ese entonces nos va a dar el R cuadrado, ¿no? Mientras estas diferencias se tiendan a achicar, ¿cierto? Si esta diferencia tiende a achicar, obviamente el 1 va a quedar más grande. Mientras más grande sea esto, este número se va a achicar, ¿cierto? Si aquí tuviésemos 0, diríamos hay un ajuste perfecto. ¿Ah? Bueno, como ahí un poquito también cómo se descompone la varianza y cómo empieza a mover en la medida que se va ajustando. Si ustedes se fijan, aquí va el S cuadrado de la variable dependiente, del error y cómo se comporta el del modelo. ¿Ah? Entonces ahí uno empieza a ver cómo en el fondo esto se tiende a mover. ¿Qué podríamos decir un poquito de esto? Eh, Cuando uno quiere medir el ajuste del modelo de regresión, lo que uno utiliza es lo que se conoce como coeficiente de determinación R cuadrado, es adimensional, que se puede mover entre 0 y 1. Cuando el ajuste es bueno, será cercano a 1. Cuando el ajuste es malo, será cercano a 0. También se le conoce como porcentaje de variabilidad explicado por el modelo de regresión, ¿cierto? Bueno, y hay algunas preguntas que son bastante básicas, ¿no? Si uno sabe que el ajuste es muy bueno cuando se acerca a 1, es muy malo cuando se acerca a 0, un poquito de lo que hemos venido mirando, ¿no? El R cuadrado en modelos más complejos no es tan fácil de determinar, sacar esos residuos, pero en estos modelos simples el R cuadrado se parece mucho al coeficiente de Pearson al cuadrado. Así que esa es una forma en la cual uno también puede eh, encontrar modelos. Bueno, no todas las regresiones son lineales, hay algunas regresiones que toman otra forma y que son un poquito más difíciles de estimar. Por lo tanto, uno normalmente trata de encontrar relaciones lineales. ¿Ah? Y bueno, aquí ya estamos terminando. Entonces nosotros aquí hemos visto un poquito lo que es regresión simple,
de tipo lineal, y cuando veamos múltiple también vamos a... Bueno, y aquí teníamos una sola variable explicativa, ¿cierto? Era y en función de x, y vamos a pensar ahora en modelos que tengan dos o más variables explicativas. Por lo tanto, ya entraría uno a lo que sería la regresión múltiple, y la forma de aproximarnos un poco a eso es a través del análisis de matrices. ¿No? Sería a través del análisis de matrices. ¿Sí? Y vamos a parar entonces aquí de... Ups, vamos a parar aquí de grabar, de tener la grabación.